Parque Nacional Podocarpus, Loja, Ecuador. El Parque Nacional Podocarpus en el Ecuador turístico siempre nos trae nuevas y novedosas formas de disfrutar una aventura turística en familia o con la compañía de sus amistades. El hacer un tour o visitar sitios, lugares turísticos en el Ecuador es realmente hermoso. El Parque Nacional Podocarpus se encuentra en una zona llena de biodiversidad y endemismo en la región sur del Ecuador. Esto hace que sea testimonio claro de la influencia de las montañas en tierras tropicales, una de las principales razones de la extraordinaria biodiversidad del Ecuador. Muchos estudios demuestran que la mayor parte de la biodiversidad del país está empapada de estas alturas intermedias, donde el frío no es tan extremo y en cambio abundan la humedad y los microclimas a las barreras geográficas. La zona donde se encuentra Podocarpus es considerada un sitio de importancia mundial para la conservación de la biodiversidad. Su introducción. Los aspectos más innovadores de esta propuesta surgen de la definición de la visión, que es definida de manera conjunta con los actores clave, que se entiende al parque dentro del marco del ordenamiento territorial y no como una isla en el territorio. También lo visualiza como parte integral del SNAP, que es una perspectiva de contribución a la conectividad y, por lo tanto, a reducir la fragmentación de los ecosistemas prioritarios de la conservación. Además, se hace un aporte significativo a la concepción de la delimitación de la zona de amortiguamiento, que incorpora las microcuencas como parámetros importantes en la zonificación. Es por eso que se promueve que los beneficiarios de los bienes y servicios ambientales del Parque Nacional Podocarpus se articulen a las actividades de manejo y gestión del área, ya sea a través de recursos financieros o en la ejecución de actividades. La justificación. La Investigación Nacional de Podocarpus permite conocer su flora y fauna característicos de la zona. Por lo tanto, se espera aportar con la información necesaria para mejorar el desarrollo turístico también de la provincia en donde se encuentra. La realización de este proyecto de investigación es importante, ya que permite rescatar y mantener conocimientos ancestrales, favoreciendo la estabilidad económica y por la diversidad que este lugar obtiene. Sus objetivos. El objetivo general es planificar y gestionar bajo un enfoque ecosistémico, donde se definen actividades y estrategias para lograr el uso entendible de la biodiversidad del área, así como los aspectos culturales en el corto, mediano y largo plazo. Objetivos específicos. Expandir a través de las redes sociales su gran variedad de flora y fauna que habita dentro de la reserva, promocionar los atractivos turísticos de Loja, en donde se implementarán ciertos puntos de encuentro de la provincia. Su breve historia. Este parque fue creado el 12 de diciembre de 1982, debido a la prioridad de conservación de flora y fauna, características de la región, y que además está formada por abundantes especies endémicas y otras en peligro de extinción. Además, la protección de ecosistemas y fuente hídrica, una vez que se ha declarado como área protegida, se han iniciado diversas investigaciones que permiten el desarrollo ecológico comunitario de la región. Los habitantes de Loja y Zamora, en su afán de buscar el desarrollo económico, no han protegido los recursos naturales de la zona, que ha sufrido, en algunos casos, la extinción de algunas especies con riesgo para la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas, que deben tenerse en cuenta en futuras generaciones. En las últimas décadas, ante la destrucción acelerada de los recursos naturales, los gobiernos del Ecuador, las organizaciones internacionales, locales, vienen impulsando la protección y conservación con el único fin de sostener el desarrollo socioeconómico, manteniendo así la capacidad de la tierra y respaldar la vida. El Ministerio del Ambiente, en la estrategia para la conservación de las áreas naturales sobresalientes del Ecuador, incluyó al área de Podocarpus como parque nacional.
El inventario de los bosques del sur, realizado en 1975 y 1976, demostró que la zona debía ser protegida. Con el apoyo de PREDESUR, se efectuaron los estudios básicos del área de Podocarpus y lagunas de Compadre. El 15 de diciembre de 1982, a base de la Ley Forestal y Conservación de las Áreas Naturales y Vida Silvestre, se estableció el Parque Nacional Podocarpus, mediante el acuerdo ministerial con una extensión de 146.280 hectáreas aproximadamente, con el objetivo fundamental de emprender la conservación de los recursos naturales incluidos en el área, y además vitales para el futuro de la región sur y del país. Su ubicación. Aquí podemos ver el Parque Nacional Podocarpus se encuentra en el sur de Zamora y pertenece a Loja. Se dice aquí que está de 600 a 1.300 metros de bosque siempre verde, de 1.300 a 1.800 bosque siempre verde montaña baja, 1.800 a 2.800 metros de bosque de neblina montaña, de 2.800 a 3.100 metros bosque siempre verde y sobre 3.100 metros de páramo arbustivo. Sus límites. Podocarpus está realizado en la región de Numbala y el nudo de Sabanilla, entre el límite de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, 1.200 a 4.000 metros de altura. Dentro de los cantones Loja, Zamora, Nangaritza y Palanda, altitudes que van de los metros sobre el nivel del mar y una zona de amortiguamiento de 100.000 hectáreas aproximadamente. La importancia. Se reconoce que su importancia es por los valores escénicos, científicos, culturales, educacionales, turísticos y recreacionales por su flora y fauna silvestre sobresalientes, así como su ecosistema que ayudan a mantener un equilibrio ambiental. El área está conformada por bosques de podocarpus y chichones, las lagunas de Compadre, y porque se han identificado ecosistemas como el bosque muy húmedo montano y el bosque muy húmedo montano y otros recursos naturales que sobresalen paisajes selváticos y ríos que son ejes fundamentales para la educación ambiental del país. También se basa en garantizar una efectiva planificación y protección de los parques que pueden degradar el ecosistema como una ocupación de tierras dentro del Parque Nacional Podocarpus. La alteración de límites del área o el deterioro directo o paulatino de los recursos existentes, la contaminación del suelo, aire o agua y las otras actividades que atenten contra la flora y fauna y la vida silvestre existente. La extensión, su año de creación y rango longitudinal. Su extensión es de 144.903 hectáreas, según su creación por parte del Acuerdo Ministerial del número 398 del diciembre 15 de 1802. Se dio un registro oficial número 404 de enero 5 de 1983. Su rango longitudinal es de 900 a 1.600 metros en zona baja y 600 a 3.600 en zona alta. El estado de conservación, continuidad territorial. Las 146.200 hectáreas, aproximadamente el 97%, se encuentran en excelente estado de conservación. 5.000 aproximadamente tiene el 3%, que tienen algunas dificultades con colonos, extractores de madera, cazadores y pescadores mineros y otros. El Parque Nacional Podocarpus tiene un alto nivel para la conservación de la biodiversidad. El parque incluye la cuenca alta del río Catamayo, la cuenca río Zamora, del Chinchipe y del Nagaritza. Este es muy valioso porque contiene una representatividad notable de ecosistemas y especies endémicas y es la fuente de bienes y servicios ambientales muy importantes para las poblaciones humanas circundantes.
Los asentamientos humanos existentes. En esta zona se encuentran principalmente las ciudades de Loja, Zamora, y este cubre una superficie de 4.053 hectáreas. Bajo esta categoría se encuentran zonas provistas de servicios básicos, infraestructura para salud, educación y recreación. Es posible realizar actividades vinculantes al Parque Nacional Podocarpus como un turismo sustentable, siguiendo las normas, ordenanzas propuestas por cada GAC provincial, cantonal y parroquial. Además, se permite también la existencia de vivienda e infraestructura de servicios básicos, educación y salud en conformidad con las ordenanzas del GAC correspondiente, así como la ejecución de turismo sustentable y otras actividades bajo el impacto ambiental. Este permite organizar el territorio comprendido como el Parque Nacional Podocarpus y su zona de amortiguamiento. Para ello, se asignan objetivos y prioridades de manejo del uso para diversas zonas identificadas y caracterizadas, y así se generan guías para identificar objetivos, prioridades, usos compatibles y usos no compatibles para estas zonas, y la respectiva estrategia para su manejo. Los criterios usados son de índole ecológica, física y demográfica. Sus características físicas, el clima. La temperatura al interior del parque varía dependiendo de la altitud en la que se establezca. Se pueden encontrar temperaturas que varían entre un mínimo de 9 grados, en las zonas de páramo y un máximo de 21,7 grados en las estribaciones orientales. La temperatura mínima registrada en el parque es de 3,2 grados y la máxima de 29,4 grados. Los extremos registrados se explican por la amplia variación altitudinal al interior del parque. Ministerio del Ambiente en el 2003. La temperatura junto a la precipitación define el patrón de distribución de las especies y ecosistemas al interior del parque. La zona oriental del parque es la zona más cálida en las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes. En cuanto a la precipitación, se registra un promedio anual de 1.730. Sus precipitaciones varían entre 1.142 en las zonas menos lluviosas y en la zona occidental, y 2.261 en las zonas más húmedas en la zona oriental. La distribución de las lluvias es crítica para el mantenimiento de la regulación hídrica por parte de ecosistemas como el páramo, que tiene una relación directa con la provisión de agua para el consumo humano y riego, especialmente en la estribación occidental del parque, hacia la provincia de Loja y sus valles secos. Un aspecto poco considerado de la zona del Parque Podocarpus es la influencia de la zona oriental, proveniente de la neblina y que por efecto de los vientos cae horizontalmente, en donde hay estudios realizados por la Estación San Francisco, que está ubicado en el norte del parque, e indican la alta frecuencia de nubes en la zona que se determina un aporte importante de lluvia horizontal. Una mayor frecuencia de nubes que presenta la zona alta de las estribaciones orientales y una menor frecuencia de nubes en la zona occidental, que es por lo tanto una zona más seca. También se han determinado dos altitudes de condensación de nubes en la zona entre 1.500 a 2.000 metros y entre 2.500 y 3.500 metros. La contribución de lluvia por condensación puede ser entre 5 a 35% adicionales a las medidas por pluviómetros tradicionales. Características biológicas, hidrología y topografía. En el área cuenta con 4 cuencas importantes integradas por los ríos Catamayo, que vierte sus aguas en el Océano Pacífico, alimentado por pequeños tributarios como el Maco, Malacatos, Chiriguana, Cedral, Soramaco, Calanuma, Campanas, Mixquiaco y San Francisco. Hacia la zona Banchinchipe, que nace de la cordillera de los Paredones hacia el sur, y sus principales afluentes son el Numbala, Quebrada, Honda, Loyola, Berger, Zamora, que se origina también en la cordillera de Paredones hacia el norte,
y le integran los ríos Sabanilla, Bombuscaro, Yamboe y San Francisco, y del Nangaritza, originada por la bifurcación del norte-sur de la misma cordillera y formada por sus afluentes de Numpactacaime, Chumbiriasa y Chaimi. En la región de los Picachos del Cóndor, en las cumbres más altas de la cordillera central, se encuentran las lagunas del Compadre, uno de los principales atractivos del parque, y cuenta además con una topografía desde los valles y la ladera de escarpadas y un relieve muy irregular formado por montañas y colinas. Características geográficas. Están los relieves montañosos, que en este se incluyen las montañas cuya altura y formas se deben al plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos irreconocibles de las estructuras originales a pesar de haber sido afectadas en diversos grados de procesos de denudación, fluvio, erosional y glaciárica, respectivamente. También cuenta con laguna, que es un depósito natural de agua ocupando depresiones topográficas bien excavadas por el hielo glacial de menores dimensiones, sobre todo en profundidad, que en un lago. Suelen ser muy productivas debido a la fundamental mayor contacto de los sedimentos con la superficie del agua como consecuencia de su escasa profundidad. El complejo de humedales de las lagunas del Compadre es un importante sumidero del Parque Nacional Podocarpus. También este cuenta con colinas, que vendría siendo la elevación natural y aislada del terreno de un desnivel desde la base hasta la cumbre menor a 300 metros, cuyas laderas presentan una inclinación promedio superior al 10%, que divergen en todas las direcciones a partir de la cima relativamente estrecha, siendo su base aproximadamente circular dentro del Parque Nacional Podocarpus, en donde se ven las colinas altas, medias y bajas. Las colinas altas son unidades morfológicas con una topografía colinada arrugada con una diferencia de altura relativa de 75 a 200 metros, con una pendiente de 14 a 20%. Vertientes distectadas, que son vertientes de ejes montañosas fuertemente ramificadas con un drenaje muy denso, ha estado representado por quebradas y torrenteras afluentes a ríos principales. Estas son localizadas en la parte más oriental del Parque Nacional Podocarpus y en ellas hay bosques de gran interés para su conservación. Sus aspectos culturales. Antiguamente la Hoya de Loja y sus alrededores estuvo habitado por indígenas Cusibambas, Sucos, Motupes y Chingulanchis, quienes tenían territorios delimitados y establecidos en la región. Tras la conquista española, estos empezaron a llegar los primeros exploradores europeos, lo que llevó al descubrimiento y consecuente sobreexplotación de los célebres bosques de la cinchona o cascarilla, de los cuales se producía un remedio para la malaria. Durante los primeros años de la década de 1980, el parque empezó a ser visitado y colonizado por mineros informales, principalmente en el sector de San Luis. Esta situación motivó la declaratoria como área protegida. Actualmente, en las zonas de amortiguamiento del parque existen algunos asentamientos de grupos quichuas, zaraguros, shuar y colonos provenientes de la costa. Su biodiversidad existente, su descripción. En lo que es la flora, el sur del Ecuador ha sido determinado por los expertos como un hotspot de biodiversidad, en especial de flora. La diversidad botánica del Ecuador se incluye entre las más ricas y diversas del mundo y está conformada por una amplia gama de tipos de vegetación que varían conforme a los diferentes climas. La mayoría de los ecosistemas del Parque Nacional Podocarpus están en áreas influenciadas por alta precipitación, con suelos poco profundos y una topografía bastante accidentada y pendientes pronunciadas. Todas estas características hacen que el Parque Nacional Podocarpus sea susceptible a cualquier cambio o degradación ocasionada de manera natural y como resultado de las actividades humanas. En cambio, la fauna, en su estudio dentro de Ecuador, marca una zona andina del país desde los 600 metros de elevación
en los pisos subtropicales hasta los páramos que sobrepasan los 4.000 metros de altitud. Es así que para el estudio de la fauna ecuatoriana, varios autores realizan propuestas de clasificación de los sistemas de vegetación que han sido modificados y simplificados para explicar los patrones biogeográficos de la fauna, que se han propuesto un sistema de clasificación de pisos sociogeográficos en donde se reconoce límites altitudinales como el factor determinante para la distribución de especies. Sus principales atractivos. Lagunas, el Compadre, constituye uno de los principales atractivos turísticos del parque. Este es un sitio muy recomendado para los que gustan de la pesca deportiva y la aventura. La mejor época para visitar este sector es el mes de noviembre, cuando se pueden acampar en sus orillas, recorrer los alrededores. Con algo de suerte es posible observar algunas especies relativamente comunes en el sector, como el tapir de montaña o el lobo de páramo. Cajanuma. En el sector de Cajanuma hay un centro de recepción para visitantes con información sobre el parque. Además, es el punto de entrada principal hacia el sendero que conduce a las lagunas del Compadre. Este posee algunos senderos guiados e interpretativos donde es posible apreciar la representativa del sector, especialmente del bosque nublado y más arriba del páramo arbustivo muy propio del parque. Bombuscaro y Romerillo son dos zonas situadas en el sector oriental del parque. En Bombuscaro existe un centro de interpretación ambiental y un salón de uso múltiple para actividades de educación. En este sitio se han establecido algunos senderos autoguiados para observar especies y flora y fauna típicas del sector. Un atractivo principal son las cascadas naturales que se originan en las zonas altoandinas del parque. Este es un sitio muy recomendado para la fotografía y observación de aves. El Cerro Toledo está situado en el extremo sur del parque a 12 kilómetros de la vía Yongana-Valladolid. En el Cerro Toledo constituyen un importante mirador natural desde donde es posible apreciar el bosque y la topografía típica de los Andes sureños del país, y además constituye un sitio estratégico para la observación de aves y algunas especies de mamíferos. Las actividades que son permitidas para los visitantes son la fotografía, caminatas, excursión en selva, paseo en bicicleta, paseo a caballo y campamento. Facilidades existentes, recomendaciones y documentos. Un centro administrativo de Cajanuma con sala de conferencias, cabañas y senderos. En Bombuscaro hay un centro administrativo, cabañas, senderos y un orquideario. En los dos sitios se encuentran con áreas para acampar y albergues. En lo que son senderos de Cajanuma se ve el oso de anteojos, que es un circuito de 400 metros que recorre el bosque nublado para la observación de flora y fauna con señalización y de dificultad baja. Bosque nublado recorrido 700 metros que da la vuelta a la falda de la cordillera para volver a la zona del refugio. Este permite apreciar el bosque nublado y poseer un mirador natural. Los miradores. Es un circuito de 5 kilómetros y dificultad avanzada. Recorre el bosque nublado del páramo y pasa por los miradores hacia los valles de Loja, Vilcabamba y Malacatos. Las lagunas del Compadre, dificultad avanzada por los 14.5 kilómetros que se deben recorrerse por al menos 2 días, termina en Lagunas del Compadre y necesita una guía de apoyo. En lo que son senderos de Bombuscaro, las cascadas La Poderosa de 510 metros y dificultad media terminan en la cascada que le da nombre tras recorrer el bosque tropical. Este es ideal para actividades educativas y refrescantes baños en la cascada. Higuerones, un circuito de 2 kilómetros de dificultad media que permite conocer el orquidiario y el río Bombuscaro. Este es un sitio especial para la observación de aves. Al mirador, circuito de 1 kilómetro de dificultad media, llega al mirador natural para observar la ciudad de Zamora. En lo que se recomienda por sí, más en lo que es vestimenta, en lo que es la zona alta en Cajanuma, es ropa abrigada, poncho de aguas o chompa impermeable en caso de lluvia o garúa. También el calzado apropiado, tipo botines de media caña, en caso de caminatas medianas o largas.
En lo que es la zona baja, en Bombuscaro, se puede usar ropa ligera, botas de caucho para caminar en los senderos del área. Financiamiento del Parque Nacional Podocarpus. El financiamiento del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas del Ecuador, SNAP, fue realizado en el año 2005. Allí se reflejaba una necesidad de 6,2 millones para financiar el escenario básico y 12,2 millones para el escenario ideal para las 31 áreas protegidas de ese entonces. Actualmente hay 50 áreas, de las cuales 46 fueron tomadas en cuenta para mencionarlo en un análisis de necesidades de financiamiento del 2003. De este se desprende que la eficiencia de manejo del SNAP es de 52%, y este se considera que se ha llegado a un umbral básico de manejo. Sin embargo, cabe destacar que los recursos destinados hacia el SNAP para sus gastos totales se han incrementado notablemente solo en el año 2012, ya que tuvo un presupuesto de 21 millones, cantidad 8 veces superior a la inversión de hace 10 años atrás. Este incremento se justifica en los beneficios que genera para el país el SNAP, como un análisis costo-beneficio que ha concluido con el de cada dólar invertido en el SNAP durante el año 2012, en donde se generaron 28 millones en beneficios económicos agregados. El Parque Nacional Podocarpus ha mostrado una gran evolución en la cantidad de recursos recibidos desde el año 2003, de donde se tomó la información para realizar el primer análisis de sostenibilidad financiera hasta la actualidad. La inversión internacional. Además del gasto corriente, se necesita efectuar una inversión de capital en cada sitio para garantizar el nivel mínimo de sustentabilidad. A diferencia del gasto corriente, la inversión de capital no puede ser extrapolada en su totalidad por ser dependiente del sitio del estudio. La inversión capital para los sitios del estudio fue en el 2005, que fue de 284.792 millones. El estudio indica que con 510.985 adicionales para el año particular de inversión, los sitios podrían alcanzar el umbral de sustentabilidad. Actualmente las inversiones se destinan principalmente al mejoramiento de la planta turística y capacitación y gestión y seguridad. Conclusiones. Este es uno de los parques que acogen una inmensa riqueza biológica y son una fuente de riqueza material y no material, constituyendo reservas de capital natural, cultural y social, a la vez que forman parte de los medios de subsistencia y del bienestar de muchas personas, y sobre todo debido a los servicios ecosistémicos que proporcionan a las oportunidades para crear el empleo que ofrecen. Cabe resaltar que dependen de elementos como aspectos físicos del terreno, la biodiversidad del lugar, los recursos hídricos disponibles, además los aspectos climáticos de la zona, los recursos biofísicos del área, las posibles amenazas naturales del lugar, la división política y administrativa del país o región. Sus recomendaciones. Esto tomamos los siguientes. Primero, registro para ingresar al área, que es respetar el registro gratuito, obligatorio, y antes de todo, iniciar la travesía para finalizar. Este trámite es simple, que se realiza en las oficinas de informes y centros de visitantes de los parques, que permiten conocer datos fundamentales para la seguridad de los sendetaristas. Ante cualquier emergencia, es imprescindible contar con esta información, básica para implementar los protocolos de seguridad, auxilio y rescate. También contamos con la coordinación de paseos. Todas las caminatas deben ser planificadas y es recomendable hacerlas en compañías de alguien, guía o guardaparque, con indumentaria y equipos adecuados. Las condiciones meteorológicas. Este toma en cuenta el pronóstico del clima, que suele ser cambiante. Las indicaciones especiales ante cada alerta del Servicio Meteorológico Nacional pueden ocasionar el cierre de senderos en las áreas boscosas, ya que es frecuente la caída de árboles y ramas debido a las fuentes, vientos y precipitaciones. La prevención de lesiones o accidentes. También
Esta es una buena recomendación, ya que ante alguna pequeña lesión o malestar corporal que en el ámbito urbano puede resolverse rápidamente en un centro de salud cercano. En las zonas que son agrestes se transforma en un serio problema, ya que se requiere una logística especial y un margen de tiempo diferente para ser solucionado. El recorrido lo haría con tranquilidad y responsabilidad para evitar riesgos. Siempre hay que escuchar al guía. También hay otras recomendaciones como paseos, actividades náuticas y acuáticas. Estas mismas están específicamente reglamentadas tanto como las medidas preventivas que deben presentarse y respetarse para evitar los accidentes. Las especiales características de los cursos y espejos de agua de parques nacionales habitualmente son enclavados en escenarios remotos, por fuera de las áreas de cobertura de telefonía celular, obligan a reforzar las prevenciones para disfrutar de esos refrescantes momentos. También los servicios con habitacionales correspondientes, las regulaciones de la Prefectura Naval de Argentina y las disposiciones oficiales en cada área protegida son consejos básicos para la seguridad de los visitantes. En este sentido, se recomienda contratar el servicio de alquiler de embarcaciones a remo, excursiones de pesca embarcadas a otra actividad náutica deportiva, corroborar con el prestador de servicio que cuente con las habilitaciones certificadas para la temporada en curso de cobertura de los seguros que correspondan. Muchas gracias.